Bueno, entonces un sistema lo veo como una caja negra donde aquí está entrando una señal XDN que usualmente yo la conozco o estoy pensando que sea de tipo ruido blanco, white noise. Y a la salida del sistema yo quiero generar una señal, bueno, se va a generar una señal YDN, que tengo una definición de función de transferencia HDZ, donde lo que yo quiero es que esa YDN que está acá se parezca a una señal deseada que le llamo, que le asigno como nombre de DDN. Esa señal deseada es una señal que yo conozco o una forma que yo más o menos conozco, y lo que quiero es que el sistema que esté generándose acá o el sistema que está descrito con esta HDZ me genere a partir de una señal de ruido blanco, o sea, una señal de puro ruido, una señal que tenga una cierta forma que yo estoy pensando que vaya a suceder. Esto suena un poco raro, pero son las bases de cómo quiero que funcione esta parte que está generándose acá. Entonces, para yo poder definir a este sistema HDZ, lo que hago es tomar esta señal de DN, que lo voy a meter acá con un sumador, bueno, un sumador que está definido acá. Voy a poner acá la señal de DN, que es mi señal deseada. Y aquí le pongo una señal, aquí le pongo un valor de menos, aquí le pongo un valor de más, y entonces defino a mi señal de error, EDN, que es la resta de la señal deseada de DN menos YDN, que es la salida de mi sistema que estoy definiendo por esta parte que está colocada acá. El sistema como tal, o sea, el sistema, si tengo un sistema de manera genérica, lo que estoy teniendo a la salida del YDN, recordando la importancia, bueno, la definición de los filtros, entonces la salida YDN sería la función de convolución entre mi señal de entrada con mi señal o con mi respuesta del filtro de mi sistema, la respuesta impulsional de mi sistema, que se describe como HDN. La convolución, esta es la forma compacta de describir la convolución, pero en general la convolución está descrita como la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k, donde estos son los valores de los coeficientes de la función de convolución que tengo definida acá. Cuando el sistema es un sistema causal, como es el caso de los sistemas que hemos analizado hasta ahorita, entonces la sumatoria de convolución ya no va desde el menos infinito, sino realmente va a partir desde n igual a 0. Perdón, este no es sobre n, este es sobre k, la sumatoria. Este va sobre el valor de k, entonces esto sería desde k igual a 0 hasta el infinito, dice, haciendo referencia a que tengo una respuesta del tipo causal que va hacia adelante en el tiempo y nunca va con valores hacia atrás. Este valor de h, o esta función de transferencia, está definida justo por la función de la respuesta del impulso, está definida por la función de transferencia que tengo de mi sistema. Entonces, lo que yo quiero o lo que necesito para generar este sistema es minimizar esta forma que está acá, que es la función de error que necesito para hacer que la función deseada sea igual a o mejor dicho, que la función de YDN sea igual a la función deseada que estoy queriendo que el sistema sea capaz de reproducir en función del tiempo. Entonces, defino una nueva función que le llamo la función J, que es el valor esperado del error de n al cuadrado. Lo pongo al cuadrado justo para evitar que existan valores negativos y que al ser este valor esperado un valor que más o menos me dice el promedio, esos valores negativos o la media del error, que sea 0, se ajuste o se autoajuste, y entonces tendría valores muy grandes dentro del propio error. Para dejarlo un poco más claro, lo que yo estoy diciendo es que el error así como está, o sea, yo puedo generar errores que están en este sentido, donde tengo valores pequeños, valores grandes, y podría tener valores grandes que también son negativos. Entonces, al sumar todos los errores o calcular el valor medio, que eso es finalmente lo que hace el valor esperado, de todos estos valores sin que esté al cuadrado, entonces la tendencia al error a tener una media 0 va a sobrevivir, y entonces me dirá que el error es bajo. Sin embargo, no es así lo que yo necesito. Lo que yo necesito es que todo el error, o sea, la señal deseada y la señal que estoy sacando de mi sistema,
se parezcan mucho y por eso me conviene poner este término al cuadrado para hacer que los valores negativos de esta función se vuelvan ahora positivos, que están ahora por aquí encima, y lo que busco es minimizar justamente esta función de error que está acá para contemplar tanto valores positivos como negativos del mismo lado sin que los cambios de signo afecten en la estimación de mi media de error que estoy buscando ahorita generar acá. Entonces, el valor de error, déjenme regresar a esta ecuación que tengo acá. Entonces mi valor de j, perdón, la función j la podría ver también como lo que yo quiero es encontrar cuáles son los valores de estas h's que están acá, que minimicen esa forma que estoy definiendo. Entonces puedo poner esta parte así, quiero diferenciar, o mejor lo digo y después lo escribo. Entonces la parcial respecto a h, acá, acá. Lo que yo quiero es minimizar, yo sé que el error que está definido acá está constituido como la diferencia entre la señal deseada menos la salida del sistema, y la salida del sistema la puedo escribir como esta forma que tengo acá, es decir, puedo conectar esta ecuación de error con esta forma de filtro que tengo definida acá. La forma de minimizar una función es derivarla respecto a la variable que quiero encontrar e igualarla a 0 respecto a esa variable. Entonces, si yo estoy definiendo a j como la función del valor esperado del error cuadrático medio, que es finalmente esto lo que estoy diciendo acá, entonces esta función que es el error cuadrático medio tengo que derivarla respecto a los valores de h e igualarlos a 0, que es finalmente el paso que sigue para poder encontrar el valor mínimo de los coeficientes del filtro que logran que la señal deseada y la señal de salida del sistema se parezcan lo más posible al minimizar la función de error. Como el error que está definido acá es una función que está determinada por estos dos, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena para poder estimar cuál es el error. Entonces, aplicando la regla de la cadena acá, entonces tengo el valor esperado y sería entonces la derivada de esta, sería 2 veces el valor de n por la derivada respecto a h, la parcial del error respecto a h que está definida allá dentro de esta función que tengo acá. Esta parte de acá, este 2, como tengo un valor esperado, es una constante, por lo tanto puede salir del valor esperado y mi función borraré esta parte de acá para que no me estorbe y poder escribir un poco más holgado. Ahorita reconectamos esa parte que tenía ahí. Entonces, esta parcial de j respecto a hk, donde tengo muchos coeficientes, cada uno de los coeficientes k es una función sobre la cual tengo que derivar, por eso pongo derivada parcial, sería 2 veces el valor esperado del error de n por la parcial del error de n respecto a los coeficientes hk que están definidos acá. Esta parte del error, o este término que está acá, entonces déjenme reconectarlo por acá. Recordando lo que hace el proceso de convolución, entonces esta sería la sumatoria sobre k igual a 0 hasta el infinito de los coeficientes hk, h de k por x de n menos k, que es la entrada de mi sistema. Entonces, lo que yo quiero usar con esta parte que está acá, que es la parcial del error respecto a hk, sería derivar esta función que tengo aquí completa respecto a los coeficientes hk, donde los valores de hk los estoy anotando como los valores de las muestras de la respuesta al impulso de mi sistema. Tomando la derivada respecto a hk, entonces esta parte se cancela porque no tiene coeficientes hk, y entonces esta parte que tengo acá, o la derivada respecto a hk del error, sería simplemente los valores de menos por el signo que tengo acá afuera por los x de menos k, que es la definición que tengo ahí arriba. Entonces esta parcial la puedo escribir como 2 veces el valor esperado de e de n que multiplica a menos x de n menos k, que es la definición del sistema que tengo ahí como la parcial del error respecto
a los coeficientes HK. Sustituyendo otra vez este término, porque este término completito también es el término del error, entonces puedo reescribir la ecuación que tengo acá, ponerlo en otro color, como, y todo esto lo tengo que igualar a 0, entonces esto sería 2 veces el valor esperado de todo esto, que sería de n, menos la sumatoria desde k igual de 0 hasta infinito, de hk, sin hacer una notación compacta, x de n menos k, que multiplica, esto multiplica a los valores de menos x de n menos k, definidos ahí. El valor esperado es y todo esto sería igual a 0, entonces ahorita puedo quitar entonces este término 2, porque pues, si esto es igual a 0, da lo mismo que esté multiplicado por una constante afuera de esta definición que tengo acá. Voy a borrar, tengo que borrar esta parte que está acá. Entonces, al colocar estos términos que están definidos acá, estas funciones que estoy colocando acá, tengo que calcular entonces el valor esperado del producto de la señal deseada con esta función que está retrasada en las muestras, y también entonces calcular el valor esperado de estas funciones que se están multiplicando de este lado. Solo aquí hay que tener cuidado, porque el término k que está refiriéndose a estos retrasos de la señal es distinto de los términos k que estoy definiendo acá. En este caso estoy diciendo la convolución de la señal x de n con retrasos de h de k, y en este caso estoy tomando otra consideración respecto a los retrasos de la señal. Por eso hay que tener cuidado en cuanto a los índices. Este k, que es parte de la convolución, no es el mismo k, o no debería ser el mismo k de la función que estoy tomando en esta razón que estoy colocando acá. El valor esperado, que es lo que estoy diciendo, estoy diciendo que quiero saber el error de la función y multiplicarlo por la derivada del error respecto a los índices. Por eso son distintos los valores de estos k que estoy definiendo acá. Entonces, reescribiendo esta ecuación que está aquí con los términos de valor esperado, entonces sería el valor esperado de la función de n, que está multiplicando a x de n menos k con un signo negativo acá, entonces esto sería menos, básicamente, y este que está acá está multiplicando ahora a este término que está ahora con un signo más, entonces sería más el valor de la sumatoria. Déjenme poner aquí otro índice de i igual a 0 hasta el infinito. Estoy haciendo referencia a que son todos los valores de la convolución, es lo mismo que sea k o que sea i, estoy diciendo que esto tiene que ser una convolución, de los coeficientes h y que multiplican a x de n menos i por x de n menos k, y esto tiene que ser igual a 0 para garantizar, para encontrar entonces los valores de estos h's i's, que me van a dar cuál es el mejor filtro, o el filtro que construye o que transforma un ruido en una señal deseada, donde la señal deseada está ubicada acá. Aquí me falta un término que es el valor esperado más el valor esperado de esto que está definido acá, y el valor esperado de esta serie es en realidad los coeficientes h's i's que estoy colocando acá, los coeficientes del filtro. Formalmente no son valores que sean variables aleatorias, sino son constantes que están multiplicando a estos dos elementos que sí son variable aleatoria, como son los valores de la señal con un corrimiento i o con un corrimiento k. Por lo tanto, los valores de los h's, o sea, los valores de los coeficientes del filtro, al ser términos constantes, pueden salir del término del valor esperado junto con la sumatoria que estoy definiendo acá. Recordando que el término valor esperado como el término suma son elementos lineales, entonces puedo intercambiarlos siempre y cuando conserve el orden de las variables. Entonces, esto lo puedo reescribir como menos el valor esperado de la señal deseada por x de n menos k, más
la sumatoria desde i igual a 0 hasta el infinito de los coeficientes hi que multiplican al valor esperado de x de n menos i por x de n menos k. Y esto tiene que ser igual a 0. Esta parte que está definida acá, o los valores esperados que tengo acá, son básicamente las funciones de correlación y de autocorrelación del propio proceso x de n, que se supone que es aleatorio, y de la señal deseada con el valor del término x de menos k que estoy definiendo ahí. Entonces, escribiendo esta ecuación en una forma un poco más compacta, este término que está escrito acá es básicamente la función de correlación R de I menos K o de K menos I, que es exactamente lo mismo. Voy a ponerlo así, I menos K, esa es la función que necesito, que multiplica a los coeficientes HI por la sumatoria desde I igual a 0 hasta el infinito, que tiene que ser igual. Entonces, a los términos y a este término que está acá le voy a llamar el valor de P de menos K, que es los valores de correlación cruzada entre la señal deseada y la señal corrida o recogida una muestra, la señal de entrada recogida una muestra hacia atrás. Entonces, como este tiene signo negativo, este sería menos PK, entonces pasa del otro lado y simplemente es el valor de PK que está definido acá. Si yo estoy hablando, recordando la teoría de filtros, que estos valores que están acá hacen referencia a todos los posibles valores desde 0 hasta el infinito, estaría hablando de un proceso que tiene retroalimentación de la salida y por lo tanto sería un proceso autorregresivo. Si yo tomo en cuenta nada más un cierto número de elementos que ya no van hasta el infinito, sino tienen una cota o tienen un límite de componentes h de i, entonces estaré hablando de un proceso de media móvil como el que estamos por definir ahorita. Puede ser, pero estoy grabando para mí, no te preocupes. Entonces, los valores, o sea, si yo lo que estoy tratando de encontrar acá son estos valores de coeficientes que están definidos acá, donde los valores de los coeficientes me dirán exactamente cómo son las características del sistema para construir a partir de una entrada de ruido aleatorio, aquí es x de menos k, cómo es las formas del sistema para encontrar estos coeficientes que están definidos aquí. De acuerdo a esta definición, entonces yo tendría que construir un número infinito de ecuaciones, porque tendría entonces un número infinito de coeficientes que están definiendo a mi sistema. Y lo que decía es que este sistema lo puedo reducir como, o a suponer que existe un número limitado de coeficientes, que les llamo los coeficientes desde i igual a 0 hasta m-1, que son m coeficientes, que multiplican a los valores de corrimientos de mi propia señal que está definida acá, los valores de autocorrelación que multiplican a P de menos K que está definida acá. Esta que está acá son las ecuaciones de Wiener Hofmann que me dicen cómo puedo construir o cómo puedo a partir de los valores de la autocorrelación generar valores o estimar un sistema que va a tratar de minimizar el error de la aproximación de la salida respecto a mi propia señal de entrada que está definida. Estas formas ya las habíamos visto con anterioridad. De hecho, esta forma
Ya la tenía acá, déjenme escribir acá. Otra vez en un formato matricial, estas formas que tengo aquí. Los valores de HI entonces los puedo ver como un vector donde tengo H0, H1, etcétera, hasta HM-1, que son los valores que estoy definiendo ahorita como los coeficientes de mi filtro, y que multiplicarán en una primera línea, vamos con una línea, después formamos la matriz, a los valores, suponiendo ahorita con K, déjame poner acá, P de menos K, esta definición, o lo sustituyo simplemente como P0, donde esta P0, lo pongo con otro color, es el valor esperado de la señal de N que multiplica a X de N, simplemente así, porque el valor de K sería 0 en este caso, o sea, es la correlación cruzada entre la señal deseada y mi señal de entrada que estoy definiendo acá. Para ser consistentes con esta notación, entonces estoy suponiendo que esta I empieza en el valor de 0, o sea, hasta ahí va el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta m-1, que es la definición que tengo acá, y va multiplicando a todos los valores de los R's de, o los valores de la función de correlación, menos 1, que estoy colocando acá. Entonces, en el primer renglón iría el valor de R0, sustituyendo ahí con 0 y acá con 0, entonces este sería R0, luego sería R1, R2, etcétera, hasta Rm-1, tengo m valores de columnas, tengo m valores de renglones, y entonces me daría un único valor, porque es un producto escalar, es un producto vectorial entre este término y este término, del primer coeficiente P0 que está definido acá. La siguiente entrada, esta corresponde cuando K es igual a 0, aquí mejor, cuando K es igual a 0, el otro color, cuando K es igual a 1, entonces el término que está acá sería el término, sería H0, multiplican exactamente los mismos, y aquí sería otra vez el valor de R de menos 1, R de menos 1, luego sería el valor de R0, 1 menos 1, luego sería el valor de R1, luego sería el valor de R2 y terminaría en el valor R menos 1, y entonces veo que en este caso, aquí sería P de menos 1, el valor de K, se van a empezar a formar otra vez los valores de correlación R-2, R-1, R0, puntos suspensivos, hasta Rm-3. Y de hecho, esta estructura de matriz que tengo acá es otra vez una matriz Toeplitz que había visto cuando vimos las ecuaciones de Jules Walker, donde esta R0 terminará acá. Aquí voy a tener otra vez el valor de Rm-1, Rm-2, etcétera, donde aquí tengo en las diagonales exactamente los mismos valores, y voy a estimar entonces ahora la función respecto m menos m más 1, así es como lo tengo que escribir, de estos valores de la correlación que existen entre la señal deseada, esta es la señal deseada de n por x de n menos k, la definición que me hacía falta por acá. Entonces, esta matriz la llamo la matriz R, otra vez, esta es mi matriz de coeficientes H, y este es mi vector P de coeficientes de la correlación cruzada entre la señal deseada y mi función de error, y encontrar los valores de H, siempre y cuando sea un valor finito. Entonces estaré calculando los valores de la media móvil
o los valores de los coeficientes H que estiman a la media móvil para generar mi matriz P que está definida acá. Entonces, otra vez, de forma genérica, este valor sería H es igual a la inversa de R que multiplica al vector P, y ya sabemos que entonces estos que están acá no siempre son limitados, sino son varios valores los que tengo acá. Tengo más ecuaciones de este lado que incógnitas que realmente necesito, y aplico otra vez entonces la transformada mediante pseudo inversa para encontrar cuáles son los valores del vector H que mejor aproxima a la señal de salida. Tomando lo que estaba haciendo al inicio, tengo un vector que es ruido blanco, o sea, esto es una distribución normal, media cero de varianza unitaria, que voy a tener aquí una salida y de n, tengo una forma, esto es negativo, que es mi señal deseada, y lo que estoy haciendo es generar esta señal de error, n, y minimizándola para hacer que el comportamiento del sistema, que aquí tengo el valor de h, o sea, el sistema h de k, ¿no? Lo que estoy encontrando es estos valores de coeficientes que están acá, que van a hacer que el ruido o que lo que está entrando a mi sistema se parezca mucho a la señal deseada que yo quiero generar. Entonces, estos valores de H que están construyendo con esta forma son justamente los valores de este proceso que estoy definiendo acá. Como estoy limitando los valores hasta un número finito de muestras, estoy generando entonces un sistema, ponerlo así, cuando yo tengo un sistema que es y de n es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1 de los coeficientes hi por x de n-i, donde i es el término de retraso, o sea, estoy haciendo la operación de convolución entre la respuesta del impulso con mi señal de entrada. Entonces, este es un sistema de tipo FIR, es un sistema FIR, FIR, y lo puedo reescribir entonces también como y de n en su forma extendida, como la sumatoria, voy a escribirlo en forma extendida acá arriba. Entonces yo tengo una señal de entrada, ¿sabes?, que es x de n, que es un proceso aleatorio que puedo suponer que es una forma gaussiana de forma normal, varianza cero, media cero, varianza unitaria, que es x de n, entra a un sistema que filtra, que está definido por sus valores de coeficientes hi, o los términos de la respuesta al impulso, y me generará una respuesta y de n que está colocada acá. Esta señal y de n, que es la señal de salida de mi filtro, esta es la salida del filtro, la resto respecto a mi señal deseada, de n, por poner el resumen completo, señal deseada,
y producen entonces una función de error ln, donde esta es la función de error. Función de error. Lo que hice entonces fue construir justamente los valores minimizando entonces la función de error, que es esta, que es el resultado de restar ddn menos hdn. Aquí va un signo menos, es un signo menos más, aquí va un signo más, estoy colocando acá. Encontrar la función de error, minimizarla respecto a los coeficientes h de k que están definidos acá, para encontrar entonces ahora sí la salida los coeficientes de h de k o de h de i que generan a y de n como una sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1, los coeficientes h de i por x de n-i, y que decía que en su versión extendida de esta forma, haciendo que se limite el coeficiente que está aquí arriba o el orden de los retrasos de la señal, lo puedo ver como h0 que multiplica a x de n más h1 que multiplica a x de n-1 más h2 que multiplica a x de n-2, etcétera, hasta más un coeficiente hm-1 que multiplica a x de n menos m más 1, donde a diferencia de lo que tenía en el modelo autorregresivo, ahora ya no tengo valores propios de la salida que están multiplicando coeficientes, sino tengo estos términos que son h1, h0, h1, h2 hasta hm, que son los coeficientes FIR de mi sistema, porque estoy tomando las propias salidas, las propias entradas de mi sistema con retrasos, y esos coeficientes me van a dar entonces el modelo de media móvil que producirá una señal que en teoría se parece a la señal deseada que estoy colocando de este lado. Entonces tengo salida, tengo muestras pasadas de la señal, acotando justamente este valor de muestras que tengo del orden de mi sistema, y con ello puedo entonces construir ahora un sistema que además es de tipo FIR, que me permite saber cómo es o predecir, bueno, más bien que predecir, modelar cómo sería un sistema que construye la señal YDN en términos de puras señales, de entradas, que son señales de tipo ruido aleatorio o procesos estocásticos que no tengo un cierto control sobre ellos mismos. Decía también que este tipo de sistemas entonces me permite filtrar o me permite suavizar la señal que estoy recibiendo en el tiempo para encontrar cuáles son las tendencias subida y bajada de un proceso que estoy definiendo como un proceso de media móvil. Recordando un poco lo que decía antes de la grabación, entonces yo tengo un sistema o tengo un proceso, una serie de tiempo que tiene tendencias así para arriba, que está inmerso con ruido aleatorio, porque es una combinación de un proceso con ruido aleatorio definido acá, y el valor de esta media móvil o el sistema lo que hará será depurar y buscar estas tendencias que están definidas acá para poder evaluar el comportamiento a largo plazo y con frecuencias lentas de la serie de tiempo que estoy observando en función del tiempo. Entonces esta que está acá, lo que podemos ver, bueno, se llama también media móvil porque en el corto plazo el valor de la media es distinto aquí que el valor de la media distinta acá, donde los valores, esta longitud de muestra que estoy colocando acá, tienen que ver justamente con la cantidad de retrasos que tengo de la señal. Estas son exactamente lo mismo, pero podemos ver que en la localidad el valor promedio de estos pedazos o de estas regiones de tiempo está cambiando en función del tiempo, y por eso se le conoce como promedio o como una señal de media móvil. Entonces, encontrar estos valores de coeficiente se vuelve otra vez un proceso de optimización o de estimación por mediante la pseudo inversa, y al igual que en el caso de los modelos autorregresivos, el valor del orden que está definido acá dependerá entonces de encontrar cuáles son los valores óptimos que minimizan el error cuadrático medio. Los valores de los h los obtengo de una sola ecuación, pero tengo que evaluar este error cuadrático medio, es decir, cómo se ve la señal de salida
respecto a la señal deseada y encontrar con ello el orden óptimo de mis valores o de muestras hacia atrás para poder entonces definir a ese o a ese conjunto de valores de H como el modelo que en este caso es un modelo de media móvil que mejor ajusta los datos o las dos salidas, tanto la señal de salida del filtro como la señal deseada que está definida como